Hola, soy Martha. Vea cómo un joven, tras perder a sus seres queridos, se convierte en el héroe del pueblo, adorado por todos, menos por el padre de su novia. No olvides suscribirte. La escena inicial de la película nos presenta a un joven llamado Peter Parker, quien entra en el estudio de su padre para encontrar el escritorio desordenado. Su padre rápidamente recoge algunos documentos importantes y se va con la familia. Los padres de Peter lo dejan en casa de su tío Ben y su tía May sin dar ninguna explicación. La historia luego avanza algunos años y encontramos a Peter en la secundaria. Es retratado como inteligente, pero introvertido, tratando de evitar problemas. A pesar de sus esfuerzos, es intimidado por un compañero llamado Flash y sus amigos. Un día, Peter interviene cuando ve a Flash molestando a un estudiante inocente. Esta acción resulta en que Peter sea golpeado. Sin embargo, otra compañera de clase, Gwen Stacy, interviene para detener la pelea. Ella elogia a Peter por su valentía, lo que le saca una sonrisa. Más tarde esa noche, mientras Peter y el tío Ben están limpiando el sótano, Peter descubre el maletín de su padre. Al examinarlo, encuentra algunos documentos y los revisa. Estos papeles revelan que su padre solía trabajar en Oscorp con un científico llamado Dr. Kurt Connors. Peter decide investigar más sobre el trabajo de su padre y descubre que involucraba genética entre especies. Además, descubre noticias sobre la trágica muerte de sus padres en un accidente de avión. Al día siguiente, Peter decide visitar Oscorp para aprender más sobre su padre y su trabajo. Para ganar acceso, roba la identidad de un estudiante al azar y se hace pasar por un pasante. Mientras está en Oscorp, se encuentra con Gwen Stacy, una interna mayor que trabaja bajo el Dr. Kurt Connors. Gwen nota a Peter y le pregunta por qué está allí. Peter, tratando de mantener su cubierta, le dice que está interesado en la ciencia. Gwen no revela su verdadera identidad, pero le advierte que sea cauteloso. Mientras Peter explora Oscorp, se encuentra con un hombre que lleva documentos con los mismos símbolos que vio en los papeles de su padre. Peter decide seguir a este hombre y termina en una unidad de desarrollo de biocables. Dentro, observa un experimento con arañas genéticamente modificadas y radioactivas. Por curiosidad, Peter interrumpe accidentalmente el experimento, haciendo que las arañas caigan sobre él. Una de las arañas lo muerde en el cuello. Más tarde, en el metro de regreso a casa, Peter es confrontado por una pandilla de matones. Para su sorpresa, descubre que ha adquirido habilidades sobrehumanas, incluyendo fuerza aumentada, sentidos agudos, agilidad y velocidad. Esquiva fácilmente los ataques de los matones. De vuelta en casa, Peter se examina en el espejo y descubre que una araña radioactiva todavía está pegada a su cuello. A la mañana siguiente, Peter se da cuenta de que ha desarrollado poderes similares a los de una araña. Decide visitar al Dr. Connors y revela el nombre de su padre, Richard. El Dr. Connors comparte que él y Richard estaban trabajando en genética entre especies para regenerar miembros perdidos, ya que el Dr. Connors había perdido su extremidad derecha en un accidente. Peter y el Dr. Connors planean reunirse nuevamente al día siguiente para discutir su investigación. Mientras tanto, en la escuela, Flash continúa intimidando a otros estudiantes. Derrama tinta sobre el trabajo de una niña inocente, lo que lleva a Peter a ayudarla. Cuando Flash recupera un balón de baloncesto, Peter lo atrapa de manera impresionante, sorprendiendo a todos. Sin embargo, una pelea con Flash lleva a que Peter rompa la canasta de baloncesto. Llaman al tío Ben a la escuela y expresa su decepción con Peter, especialmente después de enterarse de su comportamiento previo de intimidación. Antes de irse, el tío Ben recuerda a Peter a su padre, Richard, quien creía en la importancia de cumplir con las obligaciones. Después de la escuela, Peter va a Oscorp para encontrarse con el Dr. Connors. En el camino, practica sus nuevas habilidades de parkour. En Oscorp, el Dr. Connors prueba el proceso de regeneración de miembros en ratones, utilizando la fórmula proporcionada por Peter. Para su asombro, la fórmula funciona. Al regresar a casa, Peter encuentra al tío Ben esperándolo. Se da cuenta de que olvidó recoger a la tía May, lo que lleva a una conversación seria con el tío Ben sobre la responsabilidad y las obligaciones. Peter, aún molesto y enojado, le dice al tío Ben que no tiene sentido hablar de responsabilidad, ya que su padre ya no está con él. Sale de la casa enojado. La tía May intenta intervenir, sugiriendo que dejen a Peter solo por un tiempo, pero el tío Ben decide seguirlo. Peter se dirige a una tienda para comprar una botella de leche, pero se da cuenta de que no tiene suficiente dinero. En ese momento, un hombre detrás de él roba la tienda e intenta huir. El tío Ben, que ha estado buscando a Peter, descubre al ladrón e intenta detenerlo. Trágicamente, durante el enfrentamiento, el ladrón dispara al tío Ben y Peter llega al lugar demasiado tarde. El tío Ben sucumbe a sus heridas, dejando a Peter desolado, ya que su tío no solo era una figura paterna, sino también su único amigo en la vida.
Este traumático suceso se convierte en un punto de inflexión en la vida de Peter y da forma a su futuro como Spider-Man. Al día siguiente, en el colegio, Flash se acerca a Peter, pero para sorpresa de este, Flash está allí para compadecerse de la muerte del tío Ben. Gwen también intenta consolar a Peter con un abrazo, pero él sigue preocupado y atormentado por su pérdida. Esa misma noche, mientras pasea por las calles, Peter se cruza con una banda criminal. Lleno de ira por la muerte de su tío, se enfrenta a ellos y utiliza sus recién adquiridas habilidades de parkour. Durante este encuentro, descubre que puede trepar por las paredes. Este suceso le inspira a enfrentarse a Lampa en busca del ladrón que mató al tío Ben. Por el camino, también interviene en numerosos crímenes, convirtiéndose en un héroe local. Durante uno de estos encuentros, Peter cae en un ring de lucha libre abandonado y encuentra una máscara de luchador. Este descubrimiento le da la idea de ocultar su identidad, por lo que crea una máscara para sí mismo. Peter, con su inteligencia e ingenio, diseña un traje de spandex y se coloca unos lanzatelarañas de diseño propio, convirtiéndose en el justiciero conocido como Spider-Man. Sus superhabilidades y su lucha contra el crimen llaman la atención del público, que empieza a referirse a él como Spider-Man. La policía, dirigida por el capitán George Stacy, padre de Gwen, cree que Spider-Man se está tomando la justicia por su mano y empieza a buscarlo activamente. Mientras tanto, Peter sigue luchando contra el crimen como Spider-Man. Una noche, mientras se ocupa de un ladrón, la policía se enfrenta a él a punta de pistola. Sin embargo, Spider-Man consigue escapar rápidamente utilizando sus habilidades de telaraña. Por otro lado, el Dr. Connors recibe presiones de su superior, el Dr. Rajit Ratha, para que inicie un ensayo en humanos de su experimento de regeneración de extremidades, con la esperanza de beneficiar a personas necesitadas. El Dr. Connors, preocupado por los riesgos que conlleva, se niega a proceder con los ensayos en humanos. En respuesta, el Dr. Ratha despide al Dr. Connors y se apodera de la fórmula del fármaco de regeneración de extremidades. Más tarde, en un estado de depresión y desesperación, el Dr. Connors se inyecta la droga experimental. Para su asombro, su miembro perdido se regenera, pero la droga tiene un efecto profundo e inesperado en él, transformándolo en un gran monstruo reptiliano. Ahora transformado, el Dr. Connors, en su monstruosa forma, sale en busca del Dr. Ratha, presumiblemente para enfrentarse a él o vengarse por su despido y la incautación de la fórmula de la droga. Peter es invitado a cenar a casa de Gwen, y durante la comida, el capitán George Stacy expresa su fuerte desaprobación hacia Spider-Man y predice que el justiciero pronto será arrestado. Peter, sintiendo la necesidad de defender las acciones de Spider-Man, lo describe como un servidor público y no como un criminal. Esto provoca tensiones entre Peter y el capitán Stacy. Después de cenar, Peter y Gwen van a la terraza en busca de intimidad. Allí, Peter sorprende a Gwen, revelándole su identidad secreta como Spider-Man. Le confiesa su amor y la besa. Mientras comparten este momento, el capitán Stacy recibe una llamada de emergencia y se marcha, incitando a Peter a seguirle. Peter llega al puente Williamsburg, donde presencia al monstruo reptiliano, lanzando autos desde el puente. Rápidamente se cambia al traje de Spider-Man y usa sus lanzadores de telarañas para salvar los autos y a sus ocupantes. Al llegar Spider-Man, el Dr. Connors se retira. Durante el rescate, Spider-Man descubre que un niño está atrapado en un auto sobre él. Sin dudarlo, entra en el vehículo sumergido y consuela al niño asustado, ganándose finalmente su confianza y rescatándolo con éxito. La policía posteriormente se hace cargo de la situación y emite una orden de arresto para Spider-Man. Para gran consternación de Peter, está entristecido por el giro de los acontecimientos, ya que solo desea usar sus habilidades para ayudar a quienes lo necesitan. Más tarde, Peter visita al Dr. Connors en su cabaña para preguntarle sobre el gigantesco lagarto. El Dr. Connors, que parece enfermo y abrumado, explica que el monstruo puede volverse agresivo cuando se siente amenazado. Finge estar ocupado con un nuevo proyecto, manteniendo su verdadera transformación en secreto ante Peter. Mientras tanto, Peter nota un frasco del medicamento en la mesa del Dr. Connors, lo que le hace darse cuenta de que el doctor se ha inyectado la fórmula. En la siguiente escena, Peter va a la comisaría para intentar explicar la verdad al capitán George Stacy. Afirma que el Dr. Connors intentó regenerar su miembro perdido usando ADN de lagarto, lo que provocó un desequilibrio que lo transformó en un lagarto gigante. Sin embargo, el capitán George permanece escéptico ante la historia de Peter sobre la genética cruzada y desestima sus afirmaciones. Decidido, Peter decide enfrentarse al lagarto colosal por su cuenta, se aventura en las alcantarillas y coloca una cámara para recoger evidencia. El Dr. Connors vuelve a mutar en un lagarto masivo y ataca a Peter en las alcantarillas, lo que lleva a una intensa batalla. Los lanzadores de telarañas de Peter de repente dejan de funcionar
dejándolo vulnerable a los ataques del lagarto. Sin embargo, Peter logra escapar. El Dr. Connors descubre la cámara con el nombre de Peter en ella, dándose cuenta de que Spider-Man es, de hecho, Peter Parker. Mientras tanto, Peter va a la habitación de Gwen y ella lo ayuda a curarse las heridas. Durante su conversación, Peter revela que es responsable de la transformación del Dr. Connors porque proporcionó la fórmula de regeneración de miembros. Al día siguiente, el Dr. Connors llega a la escuela de Peter, causando pánico entre los estudiantes. Ataca a Peter, pero Peter usa sus lanzadores de telarañas para evadir los ataques del lagarto y contraatacar. La batalla continúa por toda la escuela hasta que el Dr. Connors huye justo antes de que llegue la policía. Peter le pide a Gwen que recupere el antídoto del laboratorio de Oscorp mientras él se dirige al escondite del Dr. Connors en las alcantarillas. Allí, descubre que el Dr. Connors tiene la intención de dispersar la sustancia venenosa por toda la ciudad utilizando un dispositivo generador de nubes en la torre Oscorp. Alarmado por esta revelación, le indica urgentemente a Gwen que abandone el laboratorio, ya que el Dr. Connors se dirige allí. Mientras tanto, una unidad de policía está en una batalla para detener al lagarto, mientras que otra unidad liderada por el Capitán George está decidida a capturar a Spider-Man. Después de una pelea agotadora, la primera unidad de policía finalmente logra someter al lagarto. En las escenas finales de la historia, se revela que el lagarto tiene habilidades de supercuración que infectan rápidamente a los otros oficiales de policía con el medicamento de regeneración de miembros. El equipo del Capitán George Stacy captura a Spider-Man y descubre que él es, de hecho, Peter Parker. A pesar de esto, Spider-Man logra convencer al Capitán George para que lo deje ir informándole que el lagarto está en camino a Oscorp, donde Gwen está recuperando el antídoto. Lamentablemente, uno de los oficiales de policía dispara accidentalmente a Peter, lesionándole la pierna, lo que dificulta que se mueva adecuadamente y se balancee por la ciudad. Sin embargo, el padre del niño, cuya vida Spider-Man salvó anteriormente, trabaja en construcción y decide ayudar. Convoca a todos sus empleados y los dirige para colocar las grúas correctamente para que Spider-Man las use para llegar a la torre Oscorp. La policía de tráfico también le abre paso. Gwen recupera el antídoto y se lo entrega a su padre, indicándole que lo entregue a Spider-Man. El Capitán George se dirige a la cima de la torre, donde Spider-Man está luchando en una batalla contra el lagarto. Comienza a dispararle al lagarto y le entrega el antídoto a Peter, lo que le permite trepar a la cima y dispersar el antídoto en lugar del medicamento de regeneración de miembros. Sin embargo, durante este proceso, el lagarto hiere gravemente al Capitán George al arrancarle la piel. Luego, el lagarto se acerca a Peter, pero es demasiado tarde, ya que el proceso del antídoto eventualmente restaura la humanidad del Dr. Connors y de los otros oficiales de policía infectados. La torre colapsa y Peter está a punto de caer a su muerte, pero un Dr. Connors, revivido, lo salva justo a tiempo. Peter luego va con el Capitán George, quien está cerca del final de su vida. El Capitán George le dice a Peter que la ciudad necesita a Spider-Man, pero le advierte que se ganará muchos enemigos. Le hace prometer a Peter que mantendrá a Gwen fuera de todo esto. A partir de ese día, Peter cumple su promesa, manteniéndose alejado de Gwen. Ni siquiera asiste al funeral del Capitán George. Gwen, al darse cuenta de la distancia y frialdad de Peter, acepta la situación. En una escena final, Flash se acerca a Peter en la escuela, actuando amistosamente y revelando un cambio de actitud. Flash incluso lleva puesta una camiseta de Spider-Man, y Peter la elogia. La historia termina con Spider-Man observando algunas furgonetas de policía, persiguiendo a un criminal, listo para embarcarse en su misión como un héroe oficial de la ciudad. Si le interesan este tipo de películas, pase al siguiente vídeo de la pantalla y comparta también su opinión sobre esta película en los comentarios. Danos un like y suscríbete. Adiós.